Nuevamente, por favor, lo que se ha anunciado, Xiomara Castro es la nueva candidata presidencial del Partido Libre. Será presentada como la candidata durante el lanzamiento del movimiento. Eso es con respecto a Xiomara Castro. ¿Me pone la siguiente, por favor? Bueno, esto fue lo del Consejo de Ministros, ya lo vimos también en el segmento pasado. Funcionarios rinden cuentas a polémicas actuaciones. Estados Unidos analiza el retorno de los cuerpos de paz a Honduras, anuncia Lisa Kubisky. Están analizando a ver si regresa el cuerpo de paz a Honduras, cuerpo de paz de los Estados Unidos. Y posponen inscripciones para marzo por la impugnación contra Libre, Alianza y FAPER. Es decir, hay muchas irregularidades en esto de las firmas. Y les recuerdo, como les había mencionado el programa la semana pasada, pueden meterse a la página del Tribunal Supremo Electoral. Ahí dice, se meten al enlace que dice inscripción de nuevos partidos políticos y ahí pueden ustedes ingresar su número de identidad y ver si están apoyando un movimiento, un partido político nuevo. Si ustedes lo hicieron así, pues pueden revisar y confirmar que realmente aparece su firma apoyando su partido. Por ejemplo, si usted está apoyando Libre y firmó, revise si aparece su firma. O si no ha apoyado a nadie, también revise, porque están surgiendo casos de que personas que no están apoyando a nadie aparecen apoyando un partido de estos emergentes, y esto es lo que ha llevado a las impugnaciones. Pero, abogado, ¿cómo valora la candidatura de Xiomara Castro, que se estuvo rumorando desde hace mucho tiempo, pero no estaba seguro? Ahora ya es un hecho y será ella la candidata presidencial de Libre. Fíjese que yo he estado con una inquietud y de pronto, como si me hubiera sabido cómo hacer esa pregunta, la hubiera estudiado, porque fíjese que en Libre, en lo que yo conozco hasta ahora, los distintos movimientos han acordado postular una candidata única, que es doña Xiomara Castro. De los movimientos que yo conozco, ninguno, el POR, 28 de junio, FRP, 5 de julio, los distintos movimientos que están dentro de Libre, en lo que yo conozco hay una tendencia a candidata única. En lo que sí se irá a un proceso de elección primaria es para elegir los candidatos a diputados, a diputadas y los candidatos y candidatas a alcaldes. En ese sentido, entonces, uno diría, mi gran inquietud es cómo, si ese fuese el acuerdo y doña Xiomara Castro se presentaría como candidata única, mi inquietud es si el Tribunal Electoral permitirá esa figura, en el sentido de que todos tendrán, como son papeletas separadas, pero cada movimiento acompañará una hoja única a la presidencia. Será la misma hoja para votar para la presidencia. Y en el caso de las candidaturas a alcaldías y diputados, pues serán distintas. Mi duda todavía, que tengo que ver eso en particular en la ley electoral, pero también, como sabemos muy bien, a veces no solo depende de que si la ley electoral lo contempla, sino la interpretación que se pueda dar y también la voluntad política que exista del órgano que administra las elecciones para saber si existe la voluntad de hacer este proceso de inscripción. Entonces me queda la inquietud de si en efecto el Tribunal Electoral aceptará esta propuesta, en el sentido de que los movimientos políticos, cuando vayan a inscribirse, presentarán una candidata única. Si recordamos, la ley electoral, pues prácticamente cada partido político conduce su proceso electoral y a lo interno se da todo ese proceso de inscripción interna. Dentro de los partidos políticos se inscriben los movimientos. Los movimientos estarán inscribiéndose, creo, a partir de mayo, más o menos, dentro de los partidos políticos para que se sometan al proceso electoral de noviembre, y lo hacen ante los partidos políticos. Para eso hay que tener una serie de requisitos, porque hay que tener más de 100 municipios en el país organizados para poder tener estructuras y que ese movimiento en efecto sea un movimiento que tenga base y estructura. En ese sentido, no creo yo que sea muy fácil, y en la tendencia que yo he visto también, de que un movimiento político dentro del Frente de Resistencia presente como candidata a doña Xiomara, porque incluso política y estratégicamente no conviene, porque si ella, por ejemplo, dice, me presento como candidata a la presidencia por el 28 de junio, o me presento a la candidata a la presidencia como precandidata por el FRP o por otro movimiento, o por el POR, ella prácticamente estaría diciendo, este es mi grupo bendecido. Por lo tanto, en la elección primaria
la gran mayoría se irá por ese movimiento político. Sí. Por eso yo he visto que la tendencia es que ella no se inscribe con ningún movimiento para que todos los movimientos tengan la igualdad de oportunidades de ir a la contienda y así no sesga por ninguno. Serán los electores y las electoras de Libre los que dirán, yo voy a votar por tales candidatos. En Francisco Morazán voy a votar, bueno, voy a votar por 10 candidatos del POR, voy a votar por 10 candidatos del FRP, voy a votar por 10 candidatos, bueno, no se da la relación porque son 23, pero digamos voy a votar 7 y por ahí. Y deciden distribuir su voto en una cantidad importante también para el 28 de junio. Entonces, eso serán los electores que marcarán esa pauta de elección interna. Así es que me queda la inquietud todavía de que si hace el lanzamiento, yo creo que el lanzamiento lo haría por Libre, pero el lanzamiento para hacerlo por Libre, usted sabe muy bien que eso sería para las elecciones generales del 2013, cuando ella ya es candidata de Libre. Pero hasta este momento no conocemos ningún otro candidato, ninguna otra candidata que se postule por Libre. Yo creo que en este momento la única que se ha hablado, incluso ella no lo ha dicho públicamente si acepta o no, es doña Xiomara, y ahí no hay otro candidato, no hay otro candidato. Luego encontrará usted un partido nacional muy fuerte, ¿verdad? El Partido Nacional realmente es un partido que logró permanecer en el tiempo a pesar de los vendavales del golpe de Estado, a pesar de que el Partido Nacional fue corresponsable del golpe de Estado. Pero vemos un Partido Nacional fortalecido, vemos un Partido Nacional que si Libre no establece una campaña importante, bien dirigida, bien asesorada, que se terminen esos sectarismos que hay dentro de Libre, de algunos grupos, creo que sería complicado ganarle al Partido Nacional. El Partido Nacional tiene un nivel de solidez, de consistencia, y además me parece también que el Partido Nacional se ha preocupado mucho por la formación del liderazgo joven, ¿verdad? Entonces creo que hay varios factores que favorecen al Partido Nacional. Sin embargo, creo que Libre tiene una posibilidad muy fuerte en este proceso electoral para poder ganar. Recordemos que las elecciones primarias darán una pugna interna, entonces ahí nosotros quizás lo que miraremos, abogado Espinal, el partido que miro yo con mayores problemas internos para la elección primaria es el Partido Liberal. Porque el Partido Liberal, las autoridades del Partido Liberal son del ala golpista, entonces el Partido Liberal prácticamente es un ala muy conservadora, como lo es el Partido Nacional. Pero en este caso, el Partido Liberal irá a un proceso electoral primario en el que va a sospechar de sus propios participantes. Me refiero a Yanni Rosenthal, a Edmundo Orellana, me refiero a Esteban Handal Pérez, al obispo Santos, 4 de los candidatos que tienen mucha cercanía con el presidente Zelaya. Entonces podría generarse dentro del Partido Liberal una especie de sospecha de que estos grupos son infiltrados o estos candidatos son infiltrados dentro del Partido Liberal y que no necesariamente son candidatos del Partido Liberal, sino que son candidatos del presidente Zelaya que están ahí haciendo un juego para que saliendo electos pues puedan hacer después una alianza, lo cual a mí me parecería muy saludable, en el sentido de que, por ejemplo, si uno de estos candidatos del Partido Liberal afines o que estuvieron en contra del golpe de Estado sacan una buena cantidad de diputados y al final en el Congreso Libre y estos diputados del Partido Liberal de corte progresista pueden hacer una alianza, me parecería también una dinámica muy interesante en el espectro político. Sí, se pone interesante el ajedrez político ya con este nuevo surgimiento de nuevas fuerzas, ya no es el famoso bipartidismo. Vemos que el gobierno actual nacionalista ha sido un gobierno que ha tenido todas las bondades que no han tenido otros gobiernos en el sentido de prácticamente no tener oposición. Ni Libre ni el Partido Liberal han sido oposición. Han tenido pues la mayoría simple en el Congreso Nacional, es decir, en el Congreso Nacional el Partido Nacional es la mayoría y prácticamente aprueba lo que pida el Congreso, el presidente del Congreso o el presidente del Ejecutivo. Esas facilidades no las han tenido otros partidos otros gobiernos en el cual los partidos están mejor distribuidos en el Congreso Nacional y se necesita pues un mayor balance y cabildeo y debates. Pero claro, eso podía haber sido ventajoso si se hubiera manejado de manera responsable, pero esto ha derivado más bien en lo que vemos que se aprueban sin debate, con dispensa de debate, se aprueban leyes que dicen los diputados que estaban ya dormidos a las 12 de la noche, y que ni cuenta se dieron qué fue lo que pasó. Y muchas cosas más que ameritaban una discusión más profunda se han hecho de manera acelerada.
Esto a pesar de que el presidente Lobo siempre ha dicho ser un hombre pro consulta, e incluso abrió el espacio con el plebiscito y el referéndum en el artículo 5 de la Constitución, pero temas tan importantes como por ejemplo una ciudad modelo, ni por cerca se les ha ocurrido consultarle al pueblo qué puede opinar sobre este tipo de proyectos que van a afectar al país de por vida. Se hablaba de 99 años, pero no se dejó un límite de tiempo. Y estos temas no son consultados. Entonces vemos que ha sido ventajoso para el gobierno, pero ha salido como resultado desventajoso para el país, porque no siempre se han abordado los temas de internacional, sino algunos asuntos que se ven un trasfondo de intereses personales, y el más claro que puso en evidencia fue lo de la tasa aeroportuaria. Entonces, el Congreso Nacional ha tenido esa ventaja. Pero, abogado, también se habla del gobierno de integración, en el cual pues hay personas del Partido Liberal, de PINU, de UD, en fin, de todos los partidos participan en este gobierno. Pues para muchos fue una decisión acertada del gobierno hacer eso, por la unidad nacional. Pero ya ahora, en un año político, ya tampoco se puede hacer oposición. El gobierno no ha tenido buenos resultados, es decir que alguien que pueda criticar al gobierno pues tiene mucha tela que cortar y ganar adeptos por los malos resultados en materia de seguridad y desempleo. Pero cuando vemos, por ejemplo, un líder de la UD, por ejemplo, como César Ham, que tradicionalmente ha sido crítico de los gobiernos y ahora es parte del gobierno, cuando ya la UD salga a criticar al gobierno, ya no va a tener tanto eco como antes, porque han sido parte del gobierno. Y ese mismo problema va a tener el Partido Liberal y los demás partidos, a excepción de Libre. Y eso puede ser una coyuntura interesante, porque quizá por eso el propio Elvin Santos había pedido a los ministros liberales que se retiraran del gobierno para dejar un espacio de tiempo y después dar la idea de que ellos no participaron en el gobierno y ya poder atacar las debilidades y los malos resultados del gobierno del Partido Nacional. ¿Cree que Libre puede aprovechar y convertirse realmente en la oposición que debería de tener todo gobierno? En una democracia sana siempre tiene que haber una oposición. Sí. Bueno, primero yo creo que, recuerde usted que los gobiernos anteriores, independientemente de que haya existido la crisis del golpe de Estado o no, pues una cuestión extraordinaria, pero en esos momentos también se hablaron de gobiernos de integración, porque la misma Constitución mandaba de que debía haber gobiernos en la participación de todos los grupos políticos, y en ese sentido, en la administración pública, y en ese sentido tuvimos durante los gobiernos anteriores también la intención de los presidentes de incorporar a líderes de otros partidos en los gobiernos. Entonces, esto no era una novedad. Lo único era la presión de la comunidad internacional por hacer ver de que había aquí un proceso de integración, en lo cual pues tampoco era sustancial, a excepción de César Ham, que se establecía en el gobierno, porque el representante del PINU y el representante de la democracia cristiana pues son prácticamente casi nacionalistas, ¿no? Entonces en ese sentido no había diferencia alguna en el enfoque que pudieran dar estos dos personajes. Me refiero al ministro de Cultura y al ministro del Trabajo, al que era ministro de Cultura. Entonces no esperaba uno ver una cosa distinta ahí. Y en el caso del ministro de Lina, sí, porque en este caso usted miraba a un hombre de izquierda que era parte de un gobierno. En este caso también es importante que un gobierno tenga personas de esta naturaleza, porque no solo es porque le dan el equilibrio, sino porque también le hacen ver cosas que en su enfoque sería muy difícil de verlo. Yo creo que la contribución que ha hecho, por ejemplo, el director de Lina al proceso interno de estabilización del país me parece que es muy importante. A pesar de las muertes que hay en el Bajo Aguán, el dolor que causan las muertes que se dan entre campesinos y que se dan con los guardias de seguridad, porque al final son pobres entre pobres matándose, ¿verdad? No se están matando los ricos, ¿verdad? Sí. En este país no se está matando la élite política ni se están matando los empresarios que son dueños de esas tierras, son los campesinos con los vigilantes privados, los guardias de seguridad. Y en ese caso, pues yo creo que ha jugado un papel interesante el ministro de Lina. En este caso, me parece que ha ayudado a que el sistema se valide. Me parece que le ha ayudado a este gobierno a superar problemas que podría hacerlo. ¿Cómo es esa expresión? La cuña para que apriete debe ser del mismo palo, algo así. Entonces creo que ha ayudado y entiende esa dinámica. Lo que sí veo complicado es la participación política de unificación democrática, porque imagínese usted que si se va a elecciones primarias, lógicamente, seguramente no habrá contienda interna para ellos y por lo tanto sacarán un candidato único.
sacarán una planilla única y se irán a las elecciones generales. En la primaria no le veo problema yo. Donde le veo el problema es en las elecciones generales, porque los simpatizantes de Libre, aquellas personas que van a votar por Libre son los mismos que simpatizan con Unificación Democrática. Y aquellos simpatizantes de Libre no estarán dispuestos a votar por UD, excepto el voto duro de UD. Y el voto duro de UD es muy pequeño. Entonces no le permite ese voto duro mantenerse para mantener diputados, por ejemplo. Y en este caso tampoco se darán las componendas anteriores de repartición en la mesa del Tribunal Electoral, porque la derecha no estará dispuesta a ceder candidatos a diputados a ningún grupo, aunque por muy parecidos que sean, llámese PINU, llámese DC. Yo creo que en este caso pues el Partido Nacional querrá tener el control de sus diputados y no va a negociar como lo ha hecho en otros momentos. Mira, al PINU te vamos a dar 2 y a la DC 2 y a la UD 3 para mantener el aparente sistema democrático, porque ya entra Libre en este escenario, y entrando Libre en este escenario pues hace ver la pluralidad política que se requiere frente a el Partido Liberal, al Partido Nacional y una tercera fuerza política que es muy importante, independientemente de los otros grupos que se den. En este caso entonces Unificación Democrática realmente tiene una complicación en su proceso electoral, porque si se va, no hace alianza con Libre en este momento, al final entonces tendrá la dificultad de poder atraer ese voto hacia su partido. Yo estoy esperando ver cuáles son los pasos políticos que van a dar, porque sí veo ese nivel de complicación en Unificación Democrática. Sí, ciertamente vamos a ver cómo se está desarrollando el panorama político, principalmente con estos surgimientos de nuevas fuerzas. Esperamos que Libre pues se consolide y participe de lleno en las elecciones. El Partido Nacional lo tiene un tanto complicado, no en la parte estructural interna del partido, sino en poder pues prometer cosas que ya se habían prometido y no se cumplieron. Es muy difícil, muy complicado para los candidatos del Partido Nacional prometer seguridad y trabajo cuando ya tienen una mala experiencia ahorita. Entonces la propuesta de campaña debe ser muy hábil, la de los partidos del Partido Nacional, principalmente para poder captar la atención y la confianza de las personas que estén decididas a ir a votar. El Partido Liberal debe ver el problema al revés. Tienen una propuesta electoral que se les va a facilitar debido al mal suceso hasta ahora del gobierno, pero deben de organizar bien sus filas internas. Y Libre pues todavía también tiene que definir muchos asuntos internos dentro de su movimiento, pero todo aparenta que va a ser Xiomara Castro y finalmente va a ser la líder, y que en las encuestas, cabe decir, sale como una persona muy popular. Eso sorprende a muchos, pero las encuestas dicen que de popularidad aparece primero Salvador Narrala, que precisamente también se está lanzando, y también Xiomara Castro como populares. Vamos a ver si esta popularidad se traduce en votos, a ver si la gente está dispuesta a votar por ellos. Y por último, pues me ponen nuevamente la fotografía de lo que estaba pasando. Ya vimos hasta en marzo se va a poder inscribir los nuevos partidos, porque se están analizando la cantidad inmensa de impugnaciones que se están dando a las firmas de FAPER, de Libre también y de Alianza Patriótica. Entonces ahí tenemos dos, podríamos decir, de izquierda y uno de derecha, que sería la Alianza, o dos de derecha, que también sería quizá el PAC, que es un tanto conservador, pero vemos ahí lo que ha estado pasando. Le agradezco mucho, abogado, por acompañarnos siempre en el programa. No, mucho gusto, un placer. Y gracias también a todos ustedes en sus hogares. Los esperamos mañana de 7 a 8 de la mañana por la impugnación contra Libre, Alianza y FAPER. Es decir, hay muchas irregularidades en esto de las firmas. Y les recuerdo, como les había mencionado el programa la semana pasada, pueden meterse a la página del Tribunal Supremo Electoral. Ahí dice, se meten al enlace que dice inscripción de nuevos partidos políticos, y ahí pueden ustedes ingresar su número de identidad y ver si están apoyando un movimiento, un partido político nuevo. Si ustedes lo hicieron así, pues pueden revisar y confirmar que realmente aparece su firma apoyando su partido. Por ejemplo, si usted está apoyando Libre y firmó, revise si aparece su firma. O si no ha apoyado a nadie. Dura, en el sentido de que todos tendrán, como son papeletas separadas, pero cada movimiento acompañará una hoja única a la presidencia. Será la misma hoja para votar para la presidencia.
Y en el caso de las candidaturas a alcaldías y diputados, pues serán distintas. Mi duda todavía, que tengo que ver eso en particular en la ley electoral, pero también, como sabemos muy bien, a veces no solo depende de que si la ley electoral lo contempla, sino la interpretación que se pueda dar y también la voluntad política que exista del órgano que administra las elecciones para saber si existe la voluntad de hacer este proceso de inscripción. Entonces me queda el por 28 de junio, FRP, 5 de julio, los distintos movimientos que están dentro de Libre. En lo que yo conozco hay una tendencia a candidata única. En lo que sí se irá a un proceso de elección primaria es para elegir los candidatos a diputados, a diputadas y los candidatos y candidatas a alcaldes. En ese sentido, entonces, uno diría, mi gran inquietud es cómo, si ese fuese el acuerdo y doña Xiomara Castro se presentaría como candidata única, mi inquietud es si el Tribunal Electoral permitirá esa figura. También revise, porque están surgiendo casos de que personas que no están apoyando a nadie aparecen apoyando un partido de estos emergentes, y esto es lo que ha llevado a las impugnaciones. Pero, abogado, ¿cómo valora la candidatura de Xiomara Castro, que se estuvo rumorando desde hace mucho tiempo, pero no estaba seguro? Ahora ya es un hecho y será ella la candidata presidencial de Libre. Fíjese que yo he estado con una inquietud y de pronto, como si me hubiera sabido que me iba a hacer la pregunta, la hubiera estudiado, porque fíjese que en Libre, en lo que yo conozco hasta ahora, los distintos movimientos han acordado postular una candidata única, que es doña Xiomara Castro. De los movimientos que yo conozco, ninguno. Nuevamente, por favor, lo que se ha anunciado: Xiomara Castro es la nueva candidata presidencial del Partido Libre. Será presentada como la candidata durante el lanzamiento del movimiento. Eso es con respecto a Xiomara Castro. ¿Me pone la siguiente, por favor? Bueno, esto fue lo del Consejo de Ministros, ya lo vimos también en el segmento pasado. Funcionarios rinden cuentas a polémicas actuaciones. Estados Unidos analiza el retorno de los cuerpos de paz a Honduras, anuncia Lisa Kubisky. Están analizando a ver si regresa el cuerpo de paz a Honduras, cuerpo de paz de los Estados Unidos. Y posponen inscripciones para marzo.